Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Carla Castrejón Telles, residente de segundo año, y el día de hoy les presentamos el tema de manejo médico y quirúrgico del aborto, la cual es presentada por la doctora Grecia Palma Cordero, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia. Buenas tardes, soy la doctora Grecia Yasmín Palma Cordero, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y el día de hoy tengo el gusto de presentarles la monografía de manejo médico y quirúrgico del aborto. Esta monografía fue coordinada por el doctor Guillermo Bursa González Luna, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y asesorada por el doctor Mario Roberto Rodríguez Bosch, subdirector médico de Ginecología y Obstetricia, y la doctora Stephanie Rubito Bondelgado, médico adscrito de Ginecología y Obstetricia. A lo largo de esta monografía podremos conocer las diferentes presentaciones clínicas del aborto, identificar los factores de riesgo mayormente asociados, determinar las diferencias en el manejo para aborto de primer y segundo trimestre, así como identificar los esquemas de tratamiento médico según las diferentes guías, establecer las recomendaciones actuales para el manejo quirúrgico. Para fines de esta monografía hablaremos del aborto espontáneo. El aborto espontáneo es una complicación frecuente del embarazo que afecta del 20 al 30% de las mujeres. En 80% de ellas ocurrirá en el primer trimestre del embarazo y únicamente el 20% en el segundo trimestre. El aborto y sus complicaciones condicionan una alta morbimortalidad materna, por lo que es importante conocer el manejo adecuado para ofrecer un mejor pronóstico a estas pacientes. Existen una variedad de definiciones según las diferentes guías, iniciando con la Organización Mundial de la Salud, quien va a definir al aborto como la terminación del embarazo posterior a la implantación del óvulo fecundado en la cavidad endometrial, esto antes de las 22 semanas de gestación o con un peso menor de 500 gramos. Por otro lado, el Colegio Inglés extenderá este periodo hasta las 24 semanas de gestación y lo va a dividir en temprano, antes de las 12 semanas, y tardío de las 12 a las 24 semanas de gestación. En el instituto la definimos como la expulsión del producto de la concepción antes de las 20 semanas de gestación y con un embarazo menor a 499 gramos. Por otro lado, la norma oficial mexicana hace la diferencia de las otras definiciones en que incluye a cualquier embarazo de peso o edad gestacional, siempre y cuando el feto no sea viable. El Colegio Americano, a su vez, lo va a dividir en pérdida del primer trimestre, que va a ser antes de las 12.6 semanas de gestación, con saco gestacional vacío o saco gestacional con feto sin actividad cardíaca, y al aborto de segundo trimestre, aquel que ocurre entre las 13 y las 20 semanas de gestación. A su vez, el aborto se va a clasificar de acuerdo a su presentación clínica, y vamos a tener la definición de amenaza de aborto, que va a ser la presencia de sangrado transvaginal y contractilidad uterina sin modificaciones cervicales. El aborto diferido, cuando habiendo ocurrido la muerte del producto, este no se va a expulsar de forma espontánea, por lo que se puede presentar con sangrado, con actividad o sin actividad uterina y sin modificaciones cervicales. En cuanto al aborto inevitable, se va a definir como la imposibilidad de continuar la gestación, generalmente por la presencia de ruptura de membranas, incluso sin modificaciones cervicales o con actividad uterina reconocible. Hablando del aborto en evolución, este va a definirse como la tríada de características que son incompatibles con la continuidad de la gestación, a pesar de que el embarazo continúe implantado. Aborto incompleto a la expulsión de una parte del producto de la concepción cuando el resto aún se encuentra en cavidad uterina. Aborto incompleto cuando ocurre la expulsión total del producto de la concepción y sus anexos. Y aborto séptico a cualquiera de las presentaciones clínicas antes mencionadas en las que se agrega infección de la placenta y el feto y en el que las mujeres pueden presentar fiebre. En cuanto a la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud reporta una tasa mundial de abortos de 28 por cada 1000 mujeres. Se sabe que 1 de cada 4 mujeres tendrá un aborto a lo largo de toda su vida. Del 10 al 28% de los embarazos van a concluir en un aborto espontáneo y la incidencia para pérdida temprana del embarazo va a ser del 10%. Esta incidencia disminuye significativamente para abortos del segundo trimestre. De los 130 millones de embarazos que ocurren al año, el 15.3 representan un aborto espontáneo, lo que es equivalente a 23 millones al año o 44 por minuto. Este riesgo, se sabe que 1% de todas las mujeres van a presentar un aborto recurrente y este riesgo va a aumentar dependiendo del número de abortos. Las pacientes sin antecedente tienen un riesgo basal del 11 al 15% de presentar aborto y este riesgo aumentará
a 16 con el antecedente de un aborto y hasta 54 con antecedente de 4 o más abortos. Es importante mencionar que la tasa de aborto espontáneo puede ser mayor que la notificada debido a que no todas las pacientes acuden a recibir atención médica. En cuanto a la epidemiología nacional, el aborto y sus complicaciones representan la tercera causa de muerte materna en México. Según el Sistema de Notificación Inmediata de Muerte Materna en la Ciudad de México, el 2023, en la semana epidemiológica número 22, el aborto representó el 7.1% de todas las causas de muerte. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante el 2021 reportó 23.000 muertes fetales, de las cuales 8.322 representaron un aborto, siendo la causa más frecuente un aborto espontáneo en 7.219 casos. En cuanto a la epidemiología institucional, de enero del 2020 a junio del 2023 se presentaron 2.319 abortos de menos de 20 semanas de gestación, de los cuales 11.103 ingresaron a la unidad tocoquirúrgica para recibir manejo quirúrgico, siendo el tratamiento quirúrgico mayormente realizado, el legrado uterino instrumentado está en un 50% y también siendo este el que presentó el mayor número de complicaciones como hemorragia posaborto hasta en un 17.5%. La principal causa de ingreso a la unidad tocoquirúrgica fue el aborto incompleto. Hablando de los factores de riesgo, existen múltiples factores de riesgo que se han asociado con el aborto y que tienen significancia estadística. Para primer trimestre, la edad materna mayor de 35 años, agentes exógenos como el consumo de tabaco y alcohol, antecedente de aborto y malformaciones mullerianas como el útero septado. Para segundo trimestre, las trombofilias, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, infecciones maternas y la presencia de útero arcuato. Las anomalías cromosómicas representan del 50 al 70% de todos los abortos, siendo la mayoría de ellas en un 70% aneuploidías, de las cuales las trisomías, principalmente trisomía 13, 18 y 21, son las que representan el 61.2%. En cuanto a las endocrinopatías, se sabe que la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2 descontroladas se asocian con anomalías fetales y pérdida del embarazo. La euglicemia en los periodos periconcepcionales ha disminuido este riesgo a su línea basal y un buen marcador de riesgo importante es la medición de hemoglobina glucosilada. Se ha visto que las pacientes con hemoglobina glucosilada por arriba de 7 tienen un riesgo de 4% más de presentar aborto. En cuanto a las enfermedades tiroideas, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo no se han visto asociados con mayor riesgo siempre y cuando se encuentren controlados. Se vio un riesgo aumentado en las pacientes con hipotiroidismo subclínico, especialmente si tenían anticuerpos positivos. Y en cuanto a la obesidad y el mal control metabólico, se vio que se encontraban asociados con aborto hasta en un 67%. En cuanto a las trombofilias, la deficiencia de antitrombina 3, de proteína C, de factor 5 de Leiden y de protrombina se encontraron asociados por al menos 1.5 veces más para presentar aborto. Para poder realizar el diagnóstico de aborto, es importante recordar los hallazgos clínicos, ultrasonográficos y bioquímicos del embarazo temprano. Un diagnóstico falso positivo de aborto puede resultar en la terminación de gonadotropina coriónica humana, por encima del cual podremos observar 2.000 miliunidades por mililitro. Y para ultrasonido abdominal mayor a 2.500 hasta 3.500. Hablando del embarazo de localización incierta, este se va a definir como aquella situación en la que el test de embarazo se encuentra positivo, pero no hay una imagen confirmatoria de gestación intrauterina pacientes, y si una prueba de embarazo se encuentra negativa 2 semanas después, diremos que el embarazo de localización incierta se ha resuelto. Sin embargo, si 48 horas después de la evaluación los niveles de gonadotropina coriónica se mantienen estables y aún no podemos ubicar un embarazo por ultrasonido transvaginal, diremos que el embarazo de localización incierta es persistente y se debe brindar seguimiento a las pacientes hasta lograr un diagnóstico. En cuanto a los criterios confirmatorios de falla temprana del embarazo, estos se van a definir como la longitud cefalocaudal mayor a 7 milímetros sin actividad cardíaca, un diámetro medio de saco gestacional mayor a 25 milímetros sin embrión, embrión sin frecuencia gestacional
sin saco vitelino y embrión sin frecuencia cardíaca después de 11 días. Ahora bien, para realizar el diagnóstico de aborto es importante interrogar a la paciente sobre su fecha de última menstruación, explorar bien los datos clínicos de sangrado, dolor y modificaciones cervicales para determinar la variedad clínica. Es importante realizar un ultrasonido transvaginal para determinar la ausencia de contenido intrauterino o ausencia de vitalidad, y se puede hacer uso de la gonadotropina coriónica humana y de la progesterona para determinar el mismo. El siguiente estudio tuvo como objetivo evaluar las características diagnósticas de un solo nivel de progesterona sérica para determinar la viabilidad del embarazo en pacientes sintomáticas. Se incluyeron 54 estudios de embarazos de menos de 13 semanas de gestación de pacientes que acudieron al servicio de urgencias con dolor suprapúbico y sangrado transvaginal. El valor de corte de la progesterona osciló entre 3.2 y 25 nanogramos sobre mililitro, y se pudo observar que para embarazo no viable un punto de corte menor a 6.3 nanogramos sobre mililitro tuvo una sensibilidad del 73% y una especificidad del 99.2% con un valor predictivo positivo del 91%. Para embarazo viable, un punto de corte mayor a 25 nanogramos sobre mililitro tuvo una sensibilidad del 91% y una especificidad del 75%, con un valor predictivo negativo del 99%. Cualquier rango que quedó entre estos dos se clasificó como embarazo de viabilidad incierta. Por lo que la conclusión de este estudio fue que el nivel de progesterona proporciona información pronóstica clínicamente útil para la viabilidad del embarazo. Continuando con el tratamiento, una vez que se confirma el diagnóstico de aborto, se pueden ofrecer diferentes manejos a las pacientes. Para primer trimestre podemos ofrecer manejo expectante médico o quirúrgico, y para segundo trimestre manejo médico y quirúrgico. Iniciando con el manejo expectante, vamos a tener que el Colegio Americano lo va a recomendar únicamente para abortos de primer trimestre, específicamente antes de las 8 semanas de gestación, en las cuales se confirme ausencia de infección, que no haya datos de anemias o coagulopatías conocidas y que las pacientes no tengan una hemorragia activa. Es importante mencionar que este tipo de manejo va a ser menos efectivo en embarazos anembriónicos o abortos diferidos, con una tasa de éxito del 66 y el 76% respectivamente. El seguimiento de estas pacientes se puede realizar por llamadas telefónicas, mediciones seriadas de gonadotropina coriónica y pruebas de embarazo en orina. Las guías NICE también recomiendan este tipo de manejo para embarazos de menos de 70 días. Se debe brindar una vigilancia a las pacientes por al menos 7 a 14 días, y una vez que ellas presenten cese del sangrado, se podrá determinar que el aborto ha sido completo. Se les debe recomendar a las pacientes realizarse una prueba inmunológica del embarazo 3 semanas después. Si el sangrado persiste, debemos pensar en aborto incompleto y se deben ofrecer nuevas alternativas de tratamiento a las pacientes. Si no ha iniciado el sangrado, se puede pensar que el aborto no se ha desencadenado, por lo que se debe valorar otra opción de tratamiento. Continuando con el tratamiento médico para primer trimestre, va a estar basado principalmente en 2 medicamentos, la mifepristona y el misoprostol. La mifepristona tiene una variedad de usos clínicos, desde tratar el síndrome de Cushing hasta la interrupción del embarazo y el manejo médico del aborto. Tiene una presentación de tabletas de 200 miligramos y su metabolismo es hepático. Su precio oscila entre los 700 pesos. Por otro lado, el misoprostol, también utilizado para la prevención y el tratamiento de úlceras gástricas y duodenales, tiene una presentación de tabletas de 200 microgramos. Su metabolismo es hepático y va a tener una excreción urinaria hasta del 80%. Su precio va a oscilar entre los 190 y los 2.800 pesos. La mifepristona fue aprobada por la FDA desde el año 2000, bajo estrategias de evaluación y mitigación de riesgo. Esto quiere decir que únicamente podría utilizarse para embarazos de menos de 49 días o en ambientes intrahospitalarios. Sin embargo, entre el 2016 y el 2023, la FDA relajó estas estrategias, permitiendo que su uso se diera hasta menos de 70 días y en manejo ambulatorio. Sin embargo, en abril del 2023, el Tribunal Federal de Texas invalidó la aprobación de mifepristona por parte de la FDA. Este litigio tiene 2 implicaciones importantes. La primera es que pone en duda la legitimidad de la FDA para el proceso de aprobación de medicamentos, y la segunda es que va a anular la decisión constitucional que protege el derecho al aborto. La Corte ha escuchado las apelaciones y está pendiente de la decisión para poder saber si se podrá seguir utilizando este medicamento para manejo del aborto. Iniciando con la mifepristona, que es un modulador selectivo del receptor de progesterona, que se va a unir a la progesterona con una afinidad incluso mayor que la progesterona misma, pero no va a activar a su receptor, por lo que va a actuar como un antiprogestágeno.
Esta unión va a disminuir las concentraciones de hormona gonadotropina coriónica y de progesterona, lo que va a condicionar una necrosis decidual y desprendimiento del blastocisto. Esto va a incrementar la producción de prostaglandinas, lo que va a favorecer el ablandamiento del cuello cervical. Los niveles séricos de mifepristona se van a alcanzar 2 horas después de su administración vía oral. Por otro lado, el misoprostol, que es un análogo sintético de la prostaglandina C1, se va a unir a sus receptores E2 y E3, activando el AMP cíclico, lo que va a inhibir la recaptura de calcio, aumentando el calcio intracitoplasmático. Esto va a favorecer la interacción entre miosina y actina, lo que va a favorecer la contractilidad uterina. Se pueden alcanzar los niveles séricos máximos de misoprostol de 12 a 60 minutos después de la administración vía oral. Hablando de los esquemas de tratamiento, para manejo médico, el Colegio Americano recomienda para antes de 70 días el uso de mifepristona 200 miligramos vía oral y 24 horas después misoprostol 800 microgramos vía vaginal. Esta dosis se puede repetir según sea necesario, no antes de 3 horas y no más de 7 días. Los esquemas de tratamiento recomendados por la FDA y la OMS son similares a los de la COG. Únicamente se diferencian en el intervalo del tiempo en el que se extiende, en el intervalo del tiempo entre las dos dosis, ya que este se extiende hasta las 48 horas. El esquema recomendado por el Colegio Inglés será similar al de la OMS. Únicamente que este va a incluir una dosis extra de 400 microgramos de misoprostol en caso de que 4 horas después de la administración de la primera dosis no se presente sangrado. Por otro lado, en el 2017, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia emitió una actualización sobre sus esquemas. Para abortos de menos de 13 semanas de gestación, la FIGO recomienda 2 dosis de misoprostol para tratar aborto diferido y monodosis para aborto incompleto. El gramaje dependerá de la vía de administración. Hacen la acotación de que si se dispone de mifepristona, preferiblemente se debe utilizar el esquema combinado. ¿Qué pacientes no son candidatas a recibir tratamiento médico? Bueno, aquellas pacientes en las que se sospeche o se confirme de embarazo ectópico, que tengan alguna coagulopatía conocida, porfiria hereditaria o tratamiento actual con anticoagulantes, en las que se conozca intolerancia o alergia al misoprostol o a la mifepristona, que tengan diagnóstico de insuficiencia suprarrenal con asma leve que no tengan terapia sistémica con corticosteroides van a ser candidatas a este tratamiento, así como las pacientes con embarazo múltiple o que tengan presencia de DIU in situ. Únicamente se hace la recomendación de que el DIU se deberá retirar antes de iniciar el tratamiento médico. El siguiente estudio tuvo como objetivo comparar la eficacia y seguridad del misoprostol sublingual y vaginal para completar el aborto en mujeres con aborto diferido de primer trimestre. Fue un ensayo clínico aleatorizado simple ciego que incluyó a 200 pacientes con aborto diferido de menos de 12 semanas de gestación. El esquema de tratamiento fue de misoprostol 800 microgramos cada 4 horas por 3 dosis. Y el resultado primario del estudio fue la tasa de aborto completo a los 7 días. La duración media en el intervalo entre la inducción y la expulsión en el grupo tratado con misoprostol sublingual fue significativamente menor en comparación con el grupo de misoprostol vaginal. La tasa de éxito fue mayor en el grupo tratado con misoprostol sublingual en el día 7 y en el día 30. Sin embargo, este esquema de tratamiento por vía sublingual también fue el que se presentó con la mayoría de los efectos adversos. Por lo que este estudio concluye que el misoprostol sublingual es más efectivo mayores como sabor desagradable. Colocar la tableta en el carrillo y dejarla ahí actuar por lo menos 30 minutos. Posterior, se pueden tragar los restos de la tableta con agua. En caso de presentar vómito o que haya un menor tiempo de exposición, se puede repetir la dosis o se debe cambiar la vía de administración. Para la vía de administración vía vaginal se debe colocar la tableta en el fondo de saco posterior y no se debe retirar por lo menos 30 minutos para permitir su efecto. El dolor es el efecto secundario mayormente reportado y el más común en las pacientes que reciben tratamiento médico del aborto. La mayoría de las pacientes refieren un dolor de moderado intenso que se presenta durante la expulsión principalmente y que inicia 2.5 a 4 horas después de la administración de misoprostol. Las pacientes más sintomáticas serán las pacientes de edad avanzada y adolescentes o que no han tenido partos vaginales previos.
Los esquemas de tratamiento principalmente recomendados son el ibuprofeno de primera línea de 400-800 microgramos cada 8 horas, opioides como la oxicodona 5 miligramos cada 8 horas, o incluso se ha propuesto el tratamiento o el pretratamiento con pregabalina 300 miligramos dosis única. El siguiente estudio tuvo como objetivo caracterizar la experiencia actual del dolor en las pacientes que se sometieron a un régimen de aborto con mifepristona y misoprostol utilizando puntajes del dolor en tiempo real. Se incluyeron pacientes de más de 18 años que tenían abortos de menos de 70 días, tratadas con este esquema de tratamiento, y el resultado primario del estudio fue evaluar el dolor máximo experimentado, la duración del dolor y el uso de analgésicos. Se utilizó la escala numérica del dolor para referir los síntomas de las pacientes. En la primera visita se les administró la dosis de mifepristona 200 miligramos y en la segunda visita 800 microgramos de misoprostol más ibuprofeno 800 miligramos o oxicodona más paracetamol. Se dio la indicación de continuar cada 6 horas según fuera necesario y se dio seguimiento por mensajes de texto por 72 horas. Los resultados de este estudio fueron que la puntuación media máxima del dolor de las pacientes fue de 3.5 más o menos 2.2. La media de uso de ibuprofeno fue de 2 tabletas de 800 microgramos y para oxicodona únicamente de 1 tableta. Las conclusiones, se pudo observar que las pacientes presentaron a las 12 horas de la administración de misoprostol, 60% de ellas ya no referían síntomas. A las 24 horas el 76% y a las 72 horas el 82% de las pacientes se referían asintomáticas. Las conclusiones del estudio fue que la duración fue más corta del dolor que lo informado previamente. El uso de analgésicos fue menor que el descrito previamente y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la puntuación del dolor en el grupo tratado con ibuprofeno u oxicodona, por lo que el ibuprofeno continúa siendo una buena primera línea de tratamiento, equiparable incluso a los opioides, lo que nos puede evitar el uso de medicamentos controlados. Se debe informar a las pacientes, se debe realizar seguimiento a las pacientes e informarles sobre los síntomas comunes que pueden presentar, como náusea, vómitos, sensibilidad de los senos, sangrado y fiebre. Es normal que las pacientes presenten cólicos intensos y sangrado vaginal de 4 a 6 horas después de la administración de misoprostol. Sin embargo, este sangrado debe disminuir gradualmente y desaparecer completamente de 1 a 2 semanas. Se debe informar a las pacientes que deben de acudir al servicio de urgencias cuando presentan un sangrado mayor a 2 toallas en menos de 2 horas o cuando presentan un pico de fiebre después de 24 horas de la administración. Se debe dar seguimiento a las pacientes con consultas programadas, vía telefónica o por mensajes de texto, y en caso de ser necesario se debe confirmar el aborto por ecografía. Como se puede observar en esta imagen de un ultrasonido transvaginal, en un corte sagital, se observa el útero y en una línea hipoecogénica central que corresponde al endometrio, que debería ser menor a 30 milímetros y pues también se debe observar ausencia del saco gestacional. El siguiente estudio tuvo como objetivo determinar el patrón de disminución de los niveles séricos de gonadotropina coriónica humana en abortos de primer trimestre que fueron tratados con mifepristona más misoprostol o con misoprostol solo. Fue un análisis secundario de un ensayo clínico aleatorizado que incluyó abortos de 5 a 12 semanas de gestación. Se midieron los niveles séricos de gonadotropina coriónica humana basales durante el seguimiento del día 1 al día 4 y cuando se había confirmado el aborto completo. En las pacientes que recibieron esquema combinado, observamos una disminución media del 85% cuando el tratamiento había sido exitoso y del 66.9% cuando el tratamiento había sido fallido. Para el grupo tratado con misoprostol, se observó una disminución del 83.8% cuando el tratamiento había sido exitoso y del 47.6% cuando el tratamiento había sido fallido. Por lo que se puede concluir que las pacientes tratadas con esquema combinado o con misoprostol solo, que presentan una disminución de la gonadotropina coriónica humana entre el 83 y el 85% con respecto a su basal, se pueden considerar que el tratamiento ha sido exitoso. Continuando con el manejo médico de segundo trimestre, para abortos entre 12 y 24 semanas de gestación, el Colegio Inglés va a recomendar el esquema de mifepristona 200 miligramos, seguido de una dosis carga vía vaginal inicial de 800 microgramos de misoprostol y posteriormente continuar con dosis de 400 microgramos cada 3 horas hasta lograr la expulsión. Estas recomendaciones son similares a las del Colegio Americano. Sin embargo, ellos hacen la recomendación del uso de oxitocina en una dosis de 20 a 100 unidades en infusión para 3 horas. Se debe dejar descansar a la paciente 1 hora sin oxitocina para vigilar la diuresis e incrementar levemente las dosis hasta una dosis máxima de 300 unidades en 3 horas.
Por otro lado, los esquemas de tratamiento recomendados por la FIGO incluyen dosis más bajas de misoprostol que los esquemas antes mencionados, y sus esquemas son muy similares para tratar aborto inevitable de las 3 a las 26 semanas en comparación con muerte fetal. Por esta razón, las guías IPAS recomiendan que una dosis alta inicial de misoprostol vía vaginal no parece tener un beneficio con relación en el tiempo entre la inducción y la expulsión, por lo que ellos emiten la recomendación de tratar a los abortos de 13 a 24 semanas de gestación con esquema combinado de mifepristona más misoprostol 400 microgramos cada 3 horas hasta lograr la expulsión. El siguiente estudio tuvo como objetivo determinar las complicaciones asociadas a la administración de misoprostol para aborto de segundo trimestre en mujeres con antecedente de más de una cicatriz uterina por cesárea y determinar la eficacia de dosis menores de misoprostol. Fue un estudio de corte retrospectivo que incluyó a 678 pacientes con abortos entre 14 y 20 semanas de gestación. Se dividió a las pacientes en 3 grupos: las pacientes que no tenían antecedente de cesárea, pacientes con antecedente de una cesárea o pacientes con antecedente de 2 o más cesáreas. Se utilizaron dosis fraccionadas de misoprostol de 200 a 400 microgramos cada 4 a 6 horas. La tasa de sangrado como complicación fue significativamente mayor en las pacientes que tenían antecedente de más de una cesárea. Asimismo, se observó que las pacientes tenían incidencia de ruptura uterina mayor en el grupo con antecedente de más de una cesárea. Sin embargo, este intervalo no fue estadísticamente significativo. La tasa de éxito utilizando estas dosis de misoprostol fue de 95.72%. Por lo que el estudio concluye que el manejo médico del aborto de segundo trimestre, utilizando dosis divididas más pequeñas de misoprostol en pacientes con antecedente de una cesárea, puede estar asociado con un menor riesgo de complicaciones. Las guías IPAS recomiendan que para embarazos de más de 22 semanas de gestación con antecedente de una cicatriz uterina o embarazos de 13 a 22 semanas de gestación con más de una cicatriz uterina, se deberá considerar disminuir las dosis de misoprostol con o sin incremento en sus intervalos para disminuir los efectos adversos. Hablando del tratamiento quirúrgico, este se va a dividir en aspiración por vacío eléctrico, aspiración con vacío manual y legrado uterino instrumentado o dilatación aguda y curetaje. Las indicaciones para realizar un tratamiento quirúrgico serán aquellas pacientes que tengan hemorragia o inestabilidad hemodinámica, en las que se evidencie o se sospeche de infección, que tengan datos de anemia grave o trastornos hemorrágicos y en los que se sospeche enfermedad trofoblástica gestacional. O en aquellas pacientes en las que exista alguna contraindicación para el tratamiento médico o que de manera inicial ellas soliciten el tratamiento quirúrgico como primera elección. Antes de cualquier procedimiento quirúrgico se debe realizar preparación cervical. Se pueden utilizar dilatadores osmóticos como la laminaria y el dilapam. Sin embargo, estos tienen desventajas ya que condicionan incomodidad a la inserción y dolor, por lo que su uso se debe reservar únicamente cuando no se disponga de misoprostol o exista alguna. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia emite sus recomendaciones sobre esquemas de preparación cervical. Para antes de 13 semanas de gestación, los esquemas van a ser de 400 microgramos y estos van a ser muy similares para los recomendados entre las 13 y las 19 semanas de gestación. Sin embargo, mencionan que para embarazos mayores a 19 semanas no es necesario combinar con otra modalidad terapéutica. Por otro lado, las guías IPAS recomiendan este mismo esquema de tratamiento similar al de la FIGO, únicamente agregan o proponen el uso de mifepristona 200 miligramos por vía oral de 24 a 48 horas antes del procedimiento quirúrgico. Hablando de las técnicas quirúrgicas, el Colegio Inglés va a recomendar el uso de aspiración manual endouterina y el uso de aspiración eléctrica antes de las 14 semanas de gestación. Las guías IPAS recomiendan que estos dos vías de manejo se pueden utilizar incluso hasta las 15 semanas de gestación. Después de las 14 semanas, se deberá utilizar dilatación y curetaje previa preparación cervical. La aspiración por vacío consiste en la evacuación del contenido del útero a través de una cánula de plástico conectada a una fuente de vacío. Se puede utilizar aspiración manual endouterina, que se conecta a un aspirador manual portátil, o aspiración eléctrica, que emplea una bomba de succión. Estos métodos tienen una tasa de efectividad del 98% y el 100% respectivamente. Para ambos métodos antes mencionados, se deben utilizar las cánulas de Karman. Estas cánulas existen en 8 medidas diferentes y van a ir desde los 4 milímetros hasta los 12 milímetros. Las cánulas más pequeñas tienen 2 aberturas en su extremo distal y las cánulas más grandes únicamente una abertura de mayor tamaño.
Las cánulas se van a elegir de acuerdo a las semanas de gestación. Hablando de la aspiración manual endouterina, el aspirador IPAS de válvula sencilla o el aspirador Ameus Plus, que es el que utilizamos en el instituto, tiene la característica de ser reutilizable y que puede ser esterilizado y sometido a desinfección de alto nivel. Es un aspirador manual que tiene una capacidad de 60 mililitros y proporciona una presión de vacío de 600 a 660 milímetros de mercurio. Este instrumento no va a requerir de electricidad, por lo que se puede realizar en entornos rurales. Algunas de sus ventajas son que proporcionan menor pérdida sanguínea, se puede realizar bajo analgesia local o regional, es un procedimiento ambulatorio que condiciona menor dolor y menor tiempo de recuperación a las pacientes, que es de bajo costo y que condiciona poco ruido. Hablando de la aspiración eléctrica endouterina, esta va a requerir de una bomba eléctrica o máquina de succión. Su costo inicial es más alto, sin embargo es reutilizable. Este tipo de técnica requiere de electricidad, por lo cual no se puede realizar en cualquier entorno y tendría que ser en entornos más centralizados. La presión de vacío que proporciona es muy similar a la del aspirador manual. Antes de iniciar el procedimiento de aspiración manual endouterina, se debe elegir el tipo de analgesia que se brindará a la paciente, ya sea bloqueo paracervical o anestesia regional. Se debe realizar una exploración ginecológica para descartar masas anexiales. Posteriormente se procederá a introducir el espejo vaginal y se realizará preparación cervical con soluciones antisépticas. Se procederá a pinzar el labio anterior del cérvix realizando una rectificación para posteriormente introducir la cánula de Karman. Esta se deberá introducir realizando movimientos rotatorios suaves hasta alcanzar el fondo uterino. Una vez llegando al fondo uterino, se debe esperar y retirar por lo menos 1 centímetro. Con una mano se tomará el extremo distal de la cánula de Karman y de la pinza de Pozzi para con la otra mano conectar el aspirador manual. Se debe verificar la alineación del aspirador manual y posteriormente se debe proceder a presionar los botones laterales para liberar el vacío. La revisión de cavidad se realizará realizando movimientos rotatorios de 180 grados, evitando que la cánula salga del orificio cervical interno y se debe esperar hasta que se presenten los síntomas de evacuación completa. Finalmente se debe desconectar el aspirador y se deben vaciar los restos. Hablando del legrado uterino instrumentado, este va a consistir en la evacuación del contenido uterino por medio de una cureta metálica afilada que va a permitir raspar las paredes del útero. Este procedimiento requiere de anestesia regional y requiere de un uso intrahospitalario. Condiciona mayor dolor y estancia intrahospitalaria. El instrumental necesario para poder realizarlo serán unas pinzas de anillos, legra de Hunter o legra de Sims, histerómetro, pinza de Pozzi, valvas y dilatadores de Hegar. Previa dilatación cervical y vaciamiento cervical, se debe proceder a colocar las valvas hasta localizar el labio anterior del cérvix. Se debe pinzar el labio anterior del cérvix con una pinza de Pozzi y rectificar el útero para posteriormente proceder a introducir el histerómetro. Una vez que se introduzca el histerómetro, este nos va a ayudar a localizar el fondo uterino y poder realizar la histerometría inicial. Se debe retirar el histerómetro y proceder a introducir la legra cortante. Se debe realizar un raspado de arriba hacia abajo en todas las paredes uterinas hasta que se presenten los signos de evacuación completa. Posteriormente se debe proceder a retirar la pinza de Pozzi y verificar la ausencia de sangrado de cuello cervical o lesiones en las paredes vaginales. Los signos de evacuación completa son presencia de llanto uterino, sangrado rojo espumoso, que haya una contracción uterina o que se sienta una sensación de aspereza. Las guías IPAS recomiendan que la aspiración por vacío y el tratamiento médico deben reemplazar en la medida de lo posible al legrado cortante, ya que son mejores alternativas de tratamiento para el aborto. El objetivo de este estudio fue examinar la eficacia y seguridad de la aspiración manual endouterina para el tratamiento quirúrgico del aborto espontáneo, ocurrido durante el primer trimestre. Fue un estudio de corte que incluyó abortos de menos de 12 semanas de gestación y que incluyó las siguientes intervenciones: dilatación y curetaje, aspiración eléctrica y aspiración manual. Los resultados primarios de este estudio fueron determinar la duración de la cirugía, la cantidad del sangrado, el aborto incompleto y la necesidad de reintervención. Y como se puede observar en la tabla, no hubo una diferencia significativa entre estos resultados primarios,
por lo que el estudio concluye que el tratamiento quirúrgico del aborto espontáneo realizado con AMEU tiene una seguridad y eficacia similar a los métodos convencionales como dilatación y curetaje y evacuación eléctrica. El siguiente estudio tuvo como objetivo estimar la eficacia y seguridad de los diferentes métodos de tratamiento para aborto espontáneo de primer trimestre y determinar sus efectos secundarios. Fue un metaanálisis en redes que incluyó 59 estudios, un total de 12.591 pacientes y que incluyó abortos incompletos y diferidos de menos de 14 semanas de gestación. Se evaluaron todos los procedimientos y todas las técnicas médicas y quirúrgicas que tenemos versus placebo o manejo expectante. El resultado primario fue la conclusión del aborto. En la imagen de la derecha se puede representar el metaanálisis en redes, siendo cada círculo una intervención o combinación de intervenciones, y la línea que los une la cantidad de población estudiada o la fuerza de asociación que se encontró entre cada estudio. Se pudo observar que 5 de las intervenciones estudiadas resultaron ser más efectivas que el tratamiento expectante o placebo para lograr un aborto completo, siendo de los manejos médicos el uso de mifepristona más misoprostol el más representativo y para las intervenciones quirúrgicas la aspiración por succión con previa preparación cervical el más efectivo. Se encontró que 4 de las intervenciones estudiadas fueron compatibles con una alta gama de complicaciones, sin embargo ninguna de ellas asoció a mayor riesgo en comparación con placebo o manejo expectante. Por lo que el estudio puede concluir que el método quirúrgico mejor calificado fue la aspiración por succión después de la preparación cervical. El tratamiento no quirúrgico mejor calificado fue la mifepristona más misoprostol y todos los métodos quirúrgicos se clasificaron por encima de los métodos médicos, que a su vez se clasificaron por encima de placebo o manejo expectante. El siguiente estudio tuvo como objetivo evaluar la superioridad del uso de la histeroscopía frente a la aspiración por vacío para lograr un embarazo posterior en pacientes con aborto espontáneo incompleto que planeaban tener un embarazo a futuro. Fue un ensayo clínico aleatorizado que incluyó a 774 pacientes con aborto incompleto entre 18 y 44 años de edad y se les brindó seguimiento por 2 años. El resultado primario fue lograr un embarazo posterior de al menos 22 semanas de gestación. Y las intervenciones estudiadas fue histeroscopia y aspiración por vacío. Posterior a la intervención, las pacientes recibieron seguimiento a los 6, a los 12 y a los 24 meses. Y como se puede observar en la tabla, no se encontró ninguna diferencia significativa con el tiempo de concepción, el riesgo de aborto subsecuente o reintervención. Por lo que el estudio concluye que el manejo quirúrgico por histeroscopía en pacientes con intención de volver a concebir no se asoció con nacimientos posteriores ni con un mejor perfil de seguridad. Hablando de profilaxis antibiótica, estas 3 escuelas recomiendan el uso de doxiciclina 200 miligramos vía dosis única 1 o 2 horas antes del procedimiento. Sin embargo, estas recomendaciones se basan en ensayos clínicos como este, que fue realizado en países en vías de desarrollo. Fue un ensayo aleatorizado doble ciego controlado que comparó el uso de doxiciclina 100 miligramos más 500 miligramos de metronidazol versus placebo. El resultado primario fue la infección pélvica dentro de los 14 días posteriores. Como se puede observar en la tabla, según los criterios originales de infección pélvica, el uso de profilaxis antibiótica disminuyó el riesgo de infección pélvica hasta en un 40%. Por lo que la conclusión del estudio fue que existe un posible beneficio del uso de profilaxis antibiótica, ya sea con doxiciclina o metronidazol, antes de la cirugía de aborto. Hablando de complicaciones, las más frecuentes serán hemorragia, infección, perforación uterina y adherencias uterinas. Según la Sociedad de Planificación Familiar, la hemorragia posaborto se va a definir como aquella que ocurre mayor a 500 mililitros. La hemorragia posaborto tiene una incidencia de 0 a 3 por cada 1000 casos, en abortos de menos de 13 semanas de gestación y de 0.9 a 1 por cada 1000 casos en abortos de más de 13 semanas de gestación. Las causas de la hemorragia posaborto serán similares a las que se presentan en hemorragia obstétrica y el manejo de uterotónicos recomendados será el mismo. Hablando de perforación uterina, esta se va a definir como la pérdida de la continuidad de la pared efectuada por un instrumental usado para la evacuación uterina. Es una complicación rara con una incidencia de 0.1 a 0.3 por cada 1000 procedimientos y su riesgo va a aumentar una vez que aumenta la edad gestacional o en pacientes multíparas. Esto generalmente se presenta en pacientes con abortos inseguros o cuando son realizados por un personal inexperto. Hablando de las adherencias intrauterinas, esta se va a definir como la enfermedad adquirida secundaria a un traumatismo iatrogénico en la capa basal del endometrio. Tiene una prevalencia de 1 a 5 por cada 1000 procedimientos.
Estas adherencias pueden ser pequeñas y marginales o pueden ocasionar obliteración completa de la cavidad, presentando cuadro clínico de amenorrea secundaria, dolor pélvico, problemas de infertilidad o pérdida gestacional recurrente. Es importante realizar su diagnóstico y tratamiento para brindar un mejor seguimiento a las pacientes. Hablando del aborto séptico, que se va a definir como la infección del útero y su contenido antes, durante o después de un aborto espontáneo o inducido, que se complica con endometritis, parametritis, sepsis o choque séptico. Esta complicación es la segunda complicación más común del aborto. Se representa en 60% de las pacientes que tienen embarazos no deseados van a acudir a un entorno no seguro para realizar un aborto, por lo que cerca de 500,000 mujeres van a morir al año por complicaciones secundarias a abortos inseguros. Las principales causas de aborto séptico será la demora en solicitar atención médica, un aborto inseguro o la ruptura previable de membranas. Conociendo que el entorno polimicrobiano de la vagina y de los genitales externos va a condicionar una infección ascendente que va a llegar al espacio intervelloso, invadiendo la decidua y el miometrio, esto favorecido por el tejido desvitalizado que tendrá una retención aproximada de 6 a 12 horas, va a favorecer que las bacterias accedan al torrente sanguíneo, condicionando bacteremias en un 60% de los abortos sépticos. Las bacterias principalmente involucradas serán enterobacterias, Staphylococcus aureus, Streptococo del grupo A y Clostridium. Se deberá realizar sospecha diagnóstica con la clínica y confirmar con laboratorios cultivos su imagen. Se debe realizar un reconocimiento oportuno de la sepsis, iniciar la administración de antibióticos de amplio espectro y realizar una pronta evacuación del contenido uterino. Asimismo, se debe incluir al equipo de cuidados intensivos para realizar el manejo de aborto séptico. Los esquemas de tratamientos recomendados por la ITSA será gentamicina y clindamicina con o sin ampicilina y ampicilina más gentamicina más metronidazol. Sin embargo, la elección del tratamiento debe realizarse de manera empírica y no se debe esperar a tener resultado de cultivos o estudios de laboratorio. Hablando de retorno a la fertilidad, la Organización Mundial de la Salud recomienda esperar al menos 6 meses después de un aborto espontáneo o inducido para concebir un nuevo embarazo. Sin embargo, estas recomendaciones se basan en algunos artículos del 2005 en los que se observó que esperar por lo menos 6 meses reducía el riesgo de ruptura prematura de membranas, bajo peso al nacer y parto prematuro en estas pacientes. ¿Pero qué dice la evidencia actual? Este estudio, que tuvo como objetivo determinar el mejor intervalo de tiempo entre un aborto y un nuevo embarazo y conocer su asociación con resultados adversos maternos y fetales, fue un estudio de corte que incluyó más de 72,000 nacimientos después de un aborto espontáneo o inducido y que tuvo como resultado primario evaluar el riesgo de parto pretérmino, feto pequeño para edad gestacional, feto grande para edad gestacional, preeclampsia y diabetes gestacional. En comparación con los nacimientos en un intervalo de 6 a 11 meses, los periodos intergenésicos de menos de 3 meses y de 3 a 5 meses se asociaron con menos riesgo de feto pequeño para edad gestacional. Por otro lado, los periodos intergenésicos menores de 3 meses también se asociaron con menos riesgo de diabetes gestacional y los intervalos de 3 a 5 meses se asociaron con menos riesgo de feto grande para edad gestacional. Por lo que este estudio concluye que este estudio sugiere que concebir dentro de 3 meses posteriores a un aborto espontáneo inducido no se asoció con un mayor riesgo de resultados adversos maternos o fetales. Hablando de los cuidados posteriores, todas las pacientes que presentan un aborto se les deberá ofrecer métodos de planificación familiar. Las pacientes pueden presentar ovulación de 2 a 3 semanas cuando el aborto se presenta antes de las 13 semanas de gestación y hasta los 21 días después de las 13 semanas de gestación. Todos los métodos de planificación familiar se van a incluir en la categoría 1 para un aborto de primer trimestre y para segundo trimestre todos se incluirán en categoría 1 a excepción del uso de DIU después de dilatación y curetaje. Para métodos de planificación familiar ofrecidos en adolescentes, se debe tomar con cautela el uso de esterilización femenina debido a la alta tasa de arrepentimiento que existe en estas pacientes. Y se recomienda que todos los abortos ambulatorios se pueden ofrecer el uso de píldoras, parches inyectables, junto con la primera dosis de misoprostol. Esto para disminuir el número de visitas. En cuanto a la inmunización, todas las pacientes RH negativo que tienen un aborto médico quirúrgico después de las 8 semanas de gestación, se debe ofrecer aloinmunización debido a que se ha observado que hay un alto riesgo de isoinmunización del 1.5 al 2% en abortos espontáneos y este riesgo aumenta de 4 a 5% después de dilatación y curetaje.
Las recomendaciones serán para embarazos de menos de 12 semanas de gestación, con dosis de 50 a 120 microgramos, o más de 12 semanas de gestación, 300 microgramos, y estos esquemas se deben aplicar 72 horas después de la evacuación quirúrgica. Finalmente, hablando de la inhibición de la lactancia, se ha visto que las pacientes pueden presentar un cese espontáneo 15 días después si no hay estimulación. Sin embargo, estos síntomas las pacientes podrían presentar dolor, congestión mamaria o secreción de leche no deseada, por lo que se les debe brindar inhibición de la lactancia con cabergolina. Siempre en abortos de segundo trimestre después de las 13 semanas de gestación, y las dosis recomendadas serán 1 miligramo dentro de las primeras 24 a 48 horas o 0.5 microgramos 2 veces al día. Las conclusiones de esta monografía son: el aborto se va a clasificar de acuerdo a su presentación clínica y a su edad gestacional. Debido al alto riesgo que existe de complicaciones, no se recomienda manejo expectante de manera rutinaria. El manejo ambulatorio o intrahospitalario va a depender de las condiciones clínicas de cada paciente. El manejo médico de elección será mifepristona seguido de misoprostol. Y de los manejos quirúrgicos, el preferible será aspiración endouterina previa preparación cervical. Se deben considerar dosis más pequeñas de misoprostol en pacientes que tengan antecedente de una cicatriz uterina previa, y se debe ofrecer profilaxis antibiótica previo a tratamiento quirúrgico en entornos de alto riesgo. Para pacientes que deseen retorno a la fertilidad antes de los 6 meses, esto no se ha asociado con mayores desenlaces perinatales adversos, y es importante brindar asesoría de planificación familiar a todas las pacientes después de la atención de un aborto. Gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Nos vemos en el próximo seminario. Gracias. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.